Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Esta semana no he podido grabar el vídeo, un viaje familiar me ha impedido traerte el contenido como es habitual. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Actualmente estoy cursando un programa en el MIT sobre inteligencia artificial y sus implicaciones para las empresas. Me interesa mucho profundizar en esto y el contenido del vídeo de hoy tiene mucho que ver con esa necesidad de visitar el pasado para poder entender un poco el presente y hacia dónde nos dirigimos en el futuro, este próximo futuro de la inteligencia artificial. Este es un campo fascinante y ha cautivado la imaginación humana durante muchos años, durante décadas. La idea de crear máquinas que puedan pensar y actuar como nosotros ha inspirado a muchísima gente, ¿no? A científicos, a filósofos, a escritores de ciencia ficción. Recordad que la ciencia ficción ha anticipado muchos de las cosas que están pasando, ¿no? Pero veamos un poco cómo hemos llegado al momento actual. Y hoy, en el vídeo de hoy, quería analizar un poco sobre la historia, su marco temporal y también desde sus humildes comienzos hasta los avances más recientes. Veamos un poco los temas que vamos a cubrir en el vídeo de hoy. El primero es qué es la inteligencia artificial o la definición que hacen de ella, ¿no? Hay definiciones para muchos gustos, ¿no? Luego veremos los pioneros y la prueba de Turing. Luego la primera ola de la IA, la segunda ola de la IA y luego la llegada del aprendizaje automático y la inteligencia artificial generativa en los últimos días, ¿no? Y el impacto y el futuro de la inteligencia artificial. Y quédate hasta el final porque te voy a descubrir a uno de los nombres más relevantes relacionados con este ámbito de la inteligencia artificial, pero arranquemos. Veamos cuáles son las definiciones de inteligencia artificial. Hay muchas definiciones que se han hecho respecto a la inteligencia artificial. Algunas de ellas son muy complejas. Por ejemplo, el profesor ya fallecido en el año 19, Patrick Winston del MIT, que decía algo así, lo voy a decir en inglés porque es algo complicado, dice algo así como architectures that deploy methods enabled by constraints, exposed by representation that support models of thinking, perception and action. Complicado, ¿verdad? Mejor no lo traduzco porque es bastante complicado. Veamos dos definiciones más sencillas. Una del profesor Malone, Tomás Malone, también del MIT, que dice que son máquinas actuando de forma que parecen inteligentes. Esto se acerca más un poco a una definición más sencilla, ¿no? Pero hay una definición que me ha gustado mucho, que es muy simple y que he oído recientemente de Mustafa Suleyman, que es el CEO de inteligencia artificial de Microsoft y fue fundador también o cofundador de DeepMind. Cuando un sobrino le explicaba o le pedía o le preguntaba sobre este concepto, ¿no? Él lo explicaba esto en una conferencia TED que podéis encontrar en el post de mi blog de esta semana. Él decía algo así como, la IA es una nueva especie digital. Dice, pero en realidad somos nosotros, todos nosotros, toda nuestra consciencia. Me parece una reflexión realmente interesante. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Dejádmelo en los comentarios. ¿Os parece muy complicado todo esto? Pero vayamos a la historia. Vamos a ver los pioneros y un poco la prueba de Turing, ¿no? En el año 50, esto viene desde hace ya algunos años, este matemático Alan Turing, que ha sido considerado como uno de los padres de la informática teórica, publicó un artículo que se titulaba Computing Machinery and Intelligence. En este introdujo la idea de la prueba de Turing. Es una prueba que intenta determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente equivalente o indistinguible al de un ser humano. Por ejemplo, la prueba de Turing sigue siendo una referencia actualmente en el campo de la inteligencia artificial y básicamente se puede hacer mediante un bot, ¿vale? Si ese bot al cual le preguntamos cosas, pues no sabemos detectar si es humano o no es humano, estará más cerca o tendrá un rango mucho más alto en esta prueba de Turing. En esa época también nacieron, estamos hablando de los años 50, los conceptos iniciales de redes neuronales y también del aprendizaje automático, ya que se empezaron a formar en esa década. En el 56, la conferencia de Dartmouth marcó en este caso el nacimiento oficial de la inteligencia artificial como campo de estudio. Veamos ahora la primera ola de la IA.
Esta se inició en el año 1960 y ese auge que tuvo se le denominó esa primera ola. En ese caso, los investigadores se centraron en desarrollar técnicas para que las máquinas representaran y resolvieran problemas. Este era un poco el foco, ¿no? Un poco el ejemplo más notable fue un trabajo de John McCarthy, que acuñó el término de inteligencia artificial allá en el 55 y dirigió el laboratorio de inteligencia artificial del MIT en Boston, donde se realizaban importantes avances en este campo. Otro de los actores importantes fue Marvin Minsky. Marvin Minsky, que fue pionero también de la inteligencia artificial, cofundó el laboratorio de inteligencia artificial del MIT alrededor del 59 y también fue una figura central en la investigación de la IA durante muchas décadas. Minsky creía que la IA podría lograrse mediante creando máquinas que pudieran aprender y adaptarse como lo hacen los humanos. De nuevo vemos siempre la referencia al ser humano. Su trabajo tuvo una gran influencia en numerosas áreas de la inteligencia artificial, incluyendo el aprendizaje automático, las redes neuronales y la robótica. Posteriormente, tuvimos la segunda ola de la IA, que era basada en sistemas expertos y reglas. Empezó en la década de los 70 y también se caracterizó, en este caso, por el desarrollo de sistemas expertos. En este caso, estos sistemas utilizaban reglas y conocimiento experto para resolver problemas en dominios específicos, como el diagnóstico médico, por ejemplo, o la configuración de las computadoras. Hay un ejemplo muy notable, se llamó el MISIN, desarrollado por Edward Shortlife, que lo que quería era diagnosticar enfermedades infecciosas de la sangre con un nivel de precisión comparable al de los médicos humanos, al de los seres humanos. Desde el 70 hasta el 80, la inteligencia artificial sufrió un periodo de parón o estancamiento que se conoció como el primer invierno de la inteligencia artificial, básicamente debido a falta de resultados y a la disminución de la financiación. Hubo un segundo invierno de la IA que se produjo posteriormente entre el 87 y el 93 por los mismos motivos que el anterior invierno, pero además por altos costes y también falta de resultados tangibles. Veamos ahora un poco la llegada del aprendizaje automático y la inteligencia artificial generativa. Fue a finales del siglo XX cuando en la investigación de la IA fue impulsada por el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático mucho más potentes. En este sentido, estos algoritmos permitieron a las máquinas aprender de ingentes, enormes cantidades de datos sin necesidad de ser programadas explícitamente. Y el aprendizaje automático ha tenido evidentemente un impacto muy profundo en una amplia gama de aplicaciones, desde reconocimiento facial hasta análisis financiero y otros muchísimos. Aunque los fundamentos de las redes neuronales y el aprendizaje automático se establecieron, recordáis, en las primeras décadas de la historia de la IA, en el 1950, fue realmente la década del 2010, o sea, hace poco, cuando estas tecnologías empezaron a influir de manera significativa en nuestro entorno, ¿no? En múltiples industrias, y marcaron en este sentido el inicio de lo que muchos han considerado como la era dorada del aprendizaje profundo, del deep learning y la inteligencia artificial moderna. Y en estos últimos años, que son los que todos hemos vivido más, sí hemos sido testigos un poco del surgimiento de la generativa, de la inteligencia artificial generativa. En ese sentido, esta usa técnicas de aprendizaje automático para crear contenido nuevo, por ejemplo, imágenes, texto o música. La IA generativa tiene el potencial de revolucionar industrias como puede ser la moda, el entretenimiento, el diseño, todo en general. Veamos ahora el impacto y futuro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, y lo hemos visto en muchas ocasiones, y el impacto que genera en nuestras vidas, influye cómo interactuamos con los dispositivos, cómo generamos todo tipo de contenidos y cómo las empresas operan y toman decisiones estratégicas. Ahora la inteligencia artificial ayuda en la investigación científica, como hemos ya visto, ¿no? En medicamentos, moléculas, energía, y también seguramente podría realizar o ayudar en desarrollos políticos, pero con el maravilloso nivel de nuestros gobernantes lo dudo,
y en el caso de que la utilicen lo harán con fines y objetivos que nada tienen que ver con los nuestros, ¿no? Van a ser absolutamente interesados. También influye en la educación, proponiendo en este caso soluciones a problemas complejos a una velocidad y precisión que desafían las capacidades humanas. Y, evidentemente, en algún momento, y esto lo hemos hablado también en otros vídeos, llegarán a superarlas. Recordad que hemos hablado en muchas ocasiones de la inteligencia artificial general o la AGI. Aquí tenéis un vídeo que habla precisamente de la inteligencia artificial general. Sin duda, el futuro que tenemos por delante es realmente apasionante. No te pierdas esta semana la infografía que tengo en mi blog con la cronología de este contenido en modo gráfico. Realmente está genial, desde los años 50 hasta la actualidad. Y la noticia de esta semana tiene que ver también precisamente con Mustafa Suleyman, del que os he hablado al principio de este contenido, de este vídeo. Recordáis que es el responsable de inteligencia artificial actualmente de Microsoft. En ese sentido, la noticia tiene que ver con la adquisición, o mejor dicho, el licenciamiento del software de Inflection, que es empresa que fundó Mustafa Suleyman por Microsoft por alrededor de 650 millones de dólares. Suleyman, como comentaba anteriormente, es uno de los actores más importantes a nivel mundial en el ámbito de la inteligencia artificial. Recordemos además que fue cofundador de DeepMind de Google. Realmente una carrera impresionante. El software de Inflection y sus modelos de inteligencia artificial son usados fundamentalmente para impulsar un asistente de inteligencia artificial para consumidores. Es un chatbot que se llama Pi. Pi es un asistente conversacional de inteligencia artificial diseñado para ser un compañero amable y solidario. Recordad que la semana pasada, y tenéis el vídeo aquí arriba, hablamos de los asistentes personales. Pi, este chatbot de Inflection, utiliza los grandes modelos lingüísticos de la compañía y permite entablar diálogo abierto y proporcionar información y ofrecer apoyo de carácter emocional. Pi tiene alrededor de 1 millón de usuarios activos ahora mismo, diarios, y 6 millones de usuarios activos mensuales. Esto fue a principios del 24. Y actualmente está trabajando en una licencia para clientes empresariales. Inflection ahora está pivotando a este uso más empresarial y es aquí cuando Microsoft, digamos, ha visto unas posibilidades y es cuando ha decidido entrar dentro de la compañía. Inflection ha desarrollado en este caso una API conversacional para que las empresas puedan, en este sentido, integrar sus modelos lingüísticos en sus propias aplicaciones y servicios. Por ello, como os decía, evidentemente Microsoft lo ha visto y se ha hecho con el licenciamiento para el uso de este mismo modelo. La verdad que estos de Microsoft no dan puntadas sin hilo, sinceramente. Ya lo han demostrado con su entrada en OpenAI y comprando a diestro y siniestro tecnologías que pueden ser muy interesantes. Pero volveremos a Inflection en posteriores contenidos porque creo que hay que dedicarle un contenido mucho más amplio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que el contenido haya resultado de interés. No deja de ser un contenido quizás un poquito más histórico, pero sí me apetecía mucho entender desde dónde venimos, ¿no? De los años 50 y cómo hemos llegado hasta aquí, por diferentes épocas en las cuales pues, una tecnología que parecía también muy prometedora se paró por falta de financiación o por una sobreventa de la misma. Creo que estamos ahora en un momento diferente, muy diferente, en el que esta tecnología ya ha explotado y nosotros como usuarios estamos viendo realmente su enorme potencial. Poco más, espero que, como os decía, el vídeo os haya gustado. Si es así, os agradecería muchísimo un like. También, si queréis enteraros de cuando subo nuevos contenidos, también os agradezco que os suscribáis a mis contenidos, a mi blog, a mi canal. Y recordaros que siempre cuando genero un contenido, normalmente suele tener detrás un post en mi blog, en salvadorvilalta.com, donde vais a poder encontrar información con enlaces, vídeos. Por ejemplo, vais a poder ver en este caso el vídeo de Mustafa Suleyman, donde explica un poquito y habla un poquito de la inteligencia artificial y habla un poco de ese concepto, de cómo explicaba a su sobrino
pues hablaba de esa nueva especie digital y hablaba de que es el ser humano, somos todos nosotros, ¿no? Que me ha parecido una manera de explicar lo que es la inteligencia artificial realmente muy relevante. Nada más, como decía antes, gracias por pasaros por aquí de nuevo y nos vemos en el próximo contenido. Chao.